Ahora se va a conectar también Maite, la profesora. Hoy recuerden que es la clase de consultas, o sea que estamos para resolver las consultas que tengan acerca del trabajo práctico. Así que bueno, vamos a esperarla un ratito a que ella se conecte y entre los dos vamos resolviendo las dudas que tengan. Hola Daniel, ¿cómo estás? Tenemos una alumna. Ah, no, la profe. Sí. ¿Cómo está Maite? ¿Todo bien? ¿No se escucha? Siempre hago lo mismo, entro muteada y no me Ah, ves. sí. Sí, sí, perdone. Mateo sigue en la playa, él vive en el Caribe, ¿viste qué suerte que tiene? Mateo, sí. Llegué tarde corriendo. No, mentira. Sí. Ah, volvió Manuela Beck Romheiser. Bien. Ahí leí su Hola, email, ¿cómo Manuela, de la están? otra materia. ¿El qué? ¿Perdón? El email que mandaste. Ah, listo, ahí lo miro. No, 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 el que mandaste vos, por eso, lo leí. Y está todo bien. Sí, no, no, ¿Sí? Ah, vos, listo. vos me preguntabas por el trabajo de guión, ¿puede ser? No, de Voy a- antecedentes, me confundí El DF, seguro. sí. Ah, de antecedentes. Ah, Me está bien, había está bien, está confundido en bien. el nombre, perdón. Ah, perfecto. No, no, yo pensé que era sobre guión y sobre guión estaban todos Sí, no, entregados. estaba bien, no, me había confundido. Ah, ok, Era ok, para ver si podía nomás. ok. Yo creo que sí, Pablo, no sé vos qué opinás, Sí, me por parece que no hay supuesto. problema. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí. gracias. Aparte tuvo una muy buena cursada. No, no, no debe trabajos, nada. Por mi Joya, parte está todo bien, sí. Listo, espectacular. gracias. Usted que es de la Pampa, ¿no? Sí, sí, mañana me voy para allá y no sé cuándo vuelvo, entonces por las No hay dudas, problema, no hay problema. Perfecto. gracias. Tranqui. Bien, creo que ya hay una cantidad de gente necesaria, me parece. Siempre se conectan porque están en otra clase, ¿no? Claro. Vienen de imagen, puede ser. No, 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 de de comprensión. Igual terminamos mucho producción. Ah, antes. Tipo, tuvimos ah, como 30 minutos por ahí. Ah, perfecto, perfecto. ok. Hoy terminamos temprano, dice Dani. Bien, vamos, el último tirón ya. Bueno, Pablo, si querés, esta es tu hora. Yo estoy para asistir acá, pero como si querés, Perfecto, sí, yo siempre espero hasta el 5. Bueno, pero creo que no va a entrar nadie más. Bueno, chicos y chicas, las preguntas que quieran hacer, hoy es una clase de consulta, es decir, que si quieren ir mostrando el trabajo, como... Denme un segundo, perdón, gente. Perdón, vienen, mi casa está un poco revolucionada. no hay Justo. problema. Decía que si alguien está avanzando, creo que Iván, vos habías hecho algo del trabajo, ¿no? Iván Spadoni. Está buscando para desmutear. Sí, sí, sí. Ahí está, profe. Sí, Sí. ¿qué pasó? Dígame. No, Estoy no, que mu- hablábamos en la clase de guión que vos ya tenías algo hecho para esta materia, para antecedentes, ¿puede ser? Mira, No, nosotros nos estábamos organizando para hacer el video con Lucrecia y con Bianca. bien. Y teníamos algunas dudas todavía. Bueno, bueno, escucho, para eso estamos hoy. Ujú. Dale, para que te busco. Si querés compartir pantalla. Ah, no tengo idea. Ah, ok. ¿Con quién estás en el grupo? Con Bianca y Lucrecia. Ok. Bien. O sea, viste, cuando vos decías tema, eh, podía, viste que podíamos agarrar fotografía y analizarlo en los tres periodos. No sé si se escuchó. Sí, Sí, vamos se por el lado escucha, de... pero el profe se ha muteado. Está Ah, muteado, Pablo. ¿Ahí bueno, me entonces, escuchás? Ahora sí. sí. Ah, perfecto. ¿Cuál era la duda básicamente con eso? No, no estaría entendiendo muy bien. Usted tiene que tomar un aspecto, ¿sí?
de todo lo que hemos visto. A ver, yo les recomendaba, no sé si vos pensás lo mismo, Maite, que un ejemplo, hay películas que son insoslayables con algunos aspectos. Si quieren, no sé, la fotografía, por ejemplo, no pueden obviar el expresionismo, ¿no? Si quieren tomar el guión, no pueden obviar a Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Si quieren tomar géneros o subgéneros cinematográficos, no pueden obviar a algunos directores. Si quieren tomar realismo, incluso no pueden obviar a Nouvelle Vague y pueden hacer un link. O yo lo que haría sería siempre, que es lo que fui dando en las clases, es una especie de conexión entre diferentes movimientos. Por ejemplo, cuando vimos Nuevo Cine Argentino, hicimos una conexión con toda la historia del cine argentino y les mostré cómo más o menos podría conectarse el cine argentino con la Nouvelle Vague, por ejemplo, nuevo cine argentino, ¿sí? Claro. Con la Nouvelle Vague o con el neorrealismo italiano, porque tienen mucha conexión, lo cual no quiere decir que haya habido una conexión directa, ¿sí? Sino que hay una afiliación, podría decirse, entre un movimiento y el otro. No es mucho más que eso. ¿Ustedes querían tomar la fotografía, me decías, Iván? Sí. Bueno. ¿Y cuál es tu Bien. duda con respecto a eso? O sea, nuestra pregunta es si teníamos que elegir solo uno de esos aspectos o varios. No, uno. Ah, bueno, o sea, Sí, porque- relacionarlo con distintos periodos. Y si no, se les sería muy largo el trabajo. Sí, y se diluiría un poco también. Claro. Sí, Ok, jueguen simple. Ujú. No traten de abarcar demasiado porque esto es como una especie de abanico que se empieza a abrir y después no es fácil. A ver, la fotografía no es uno de los aspectos que yo elegiría, más allá de que, porque no es mi rubro, ¿no? No es fácil, pero sí, no pierdan de vista que hay movimientos que tienen, que priorizan mucho este aspecto. Expresionismo, a ver, si ustedes presentan un trabajo sobre fotografía y no hay expresionismo, y va a estar raro. Sí. Expresionismo alemán, cine negro, sería como la Está, otra mirá, pata. buenísimo. Por ejemplo, Claro, policial y cine claro. negro sería la otra pata, y bueno. Y después podríamos establecer una tercera pata, que puede ser incluso, no sé, neorrealismo, puede decir, bueno, cuando la fotografía dejó de ser de estudio y pasó a ser la natural. O sea, hay algunas conexiones que las van a hacer ustedes con su propia mirada. Decir, bueno, yo acá veo un hilo conductor que va desde este periodo a este y a este, y lo veo por estas cuestiones y las justifico desde este lugar, y va a estar bien, digamos. No es que tienen que invocar con algo que algún teórico ya haya dicho, y bueno, y quedarme en eso. Si ustedes ven conexiones en un determinado aspecto, en un montaje, en la banda sonora, en la fotografía, en la composición, etcétera, etcétera, y la encuentran ustedes y les parece que hay un hilo conductor y lo pueden justificar con sus, digamos, con sus argumentos, va a estar bien. Por eso les decía, fotografía pueden tomar estos dos movimientos, pero también podrían incorporar como un tercer movimiento que sea todo lo que es el cine fuera del estudio, porque es una nueva fotografía, ¿sí? Claro. Es una nueva propuesta. Pero como dice Pablo, hay cosas, qué sé yo, hablar de montaje, no hablar de cine soviético, y va a tener un agujero importante. O sea, hay algunos periodos que están muy ligados a determinados aspectos. Cine clásico y la parte de composición. Composición en realidad es cine clásico, después cine primitivo, y después podemos hablar experimental, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Pero muchas veces esas líneas las van a encontrar ustedes por películas, por cuestiones que les hayan llamado más la atención, desde algún autor o alguna peli o algo que les haya llamado la atención por su gusto personal. Claro, yo haría un ejemplo, el montaje, por ejemplo. A mí se me ocurre, haría Griffith, Eisenstein, Orson Welles. ¿No? Tres grandes momentos del montaje. Producción también tomaría Orson Welles. Porque recuerden, como habíamos visto, que en el Ciudadano se da, empieza el concepto, o el concepto de autor también pueden tomar, ¿sí? Cuando toman el concepto de autor, pueden tomar Orson Welles, pueden tomar incluso Eisenstein, pueden ir por Nouvelle Vague, hay muchísimo. No tomen, recuerden que la última clase fue como una cuestión de darles líneas a seguir si les interesa la cuestión de la historia del cine, o sea, no tienen que tomar todos los aspectos que yo les nombré, ¿sí? Porque la última clase fue como una especie de... Me saqué las ganas de pasarle todo lo que no habíamos podido, lo que no tuvimos tiempo de ver. Sí, claro, los mareé, pobre, pero
La idea era mostrar el resto por si les interesa seguir por otros caminos ya de manera Autónomo. individual, ¿no? Sí. Está muy bien. Los demás ya tienen los temas más o menos. Daniel, sí, estás levantando la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me pueden escuchar bien. Sí, perfecto, Daniel. Bueno, a ver, porque yo había pensado en tres etapas de tres cines distintos y ver las temáticas que, digamos, eran como características en cada cine. Y ahora que estoy escuchando todo esto, medio que me quedé medio dudando si estaría bien llevarlo por ahí. La verdad es que, es que la temática es como más general que un aspecto específico, de un aspecto técnico específico, o sea, hablar por ejemplo, de la fotografía. Entonces, ahora dudé. Ajá. ¿Y por qué? A ver, contanos. Y ahí vemos. No, porque cuando uno habla de, digamos, si yo tomo el expresionismo alemán, hay una temática que es recurrente, o recurrente entre comillas, en las películas, ¿no? También hay en el neorrealismo italiano una temática que es, que, digamos, donde hay una línea, y el la Nouvelle Vague también, que eran los tres cines que había elegido. Pero bueno, no elegí un aspecto que es estrictamente técnico para analizar en cada uno, sino que lo había pensado desde ese punto de vista, y ahora dudé si realmente estaba bien llevarlo por ahí o no. No tiene que ser técnico, Daniel, es técnico, temático, incluso puede ser filosófico, ¿sí? O sea, es aspecto en común, ¿sí? A Claro, mí, de hecho, si no es técnico, me gusta más, ¿eh? Porque creo que el enfoque que le fuimos dando durante toda la materia, que le fue dando Maite también, creo que fue un enfoque más, no fue puramente técnico, ¿sí? Lo que no, pasa es por que eso había querido, digamos, desde la temática, es más conceptual lo tuyo. sí, desde la temática relacionarlo con su contexto, con el contexto histórico. Esa era la base, digamos, ¿no? Y a partir de ahí desarrollar cada periodo, pero tal vez con alguna relación que pueda haber entre ellos, digamos, como heredados, cosas heredadas, ¿no? Como influencias, pero más bien estancos. Bueno, No lo pensé. No lo ahí pensé sabes así. lo que tomaría yo para no hacer como. A mí me da miedo que te queden tres núcleos separados y sin conectar. Lo que haría yo, tomaría el gran hecho del siglo XX, que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Sí. Entonces tomaría la influencia de estos hechos tan trascendentes, sobre todo, ahí yo tomaría solamente Europa. ¿Sí? El trascendente en Europa, atravesado en tres periodos. Podría ser el expresionismo, que tiene, bueno, muchísimo de lo que es Sí, la toda la época, formación, ¿no? claro, el germen, ¿no? El huevo de No, la es que serpiente del bueno, nacionalsocialismo. así es como lo pensé, digamos. Ahí tratar de desarrollar un eje, ¿viste? Pero no me quedaba tan, digamos, no me queda Claro, tan, no lo veo tan hilvanado, digamos, tan unido como un lazo, así, lo veo, si bien le veo la conexión, no lo veo como, sí. digamos, con Por eso, un... yo tomaría un hecho solo, o sea, un hecho como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, bueno, las consecuencias lo puedes tomar desde el neorrealismo, lo podés tomar en algún sentido, si tomás creo que en alguna película que no hemos llegado a ver, tal vez de la Nouvelle Vague o pre-Nouvelle Vague, como no sé, Noche y Niebla, alguna cosa así, eh, pero tampoco, es complicado ver cómo conectar hechos hicóricos. No sé, Maite, vos qué pensás al respecto. Sí, sí, pero yo No, lo había pensado, pero digamos, con el contexto histórico digamos, de cada cine, ¿no? O sea, por eso es que decía, si bien, por ejemplo, el expresionismo alemán y el neorrealismo italiano están relacionados con las guerras, con la Primera Guerra y la Segunda Guerra, después la nueva me quedaba medio colgado, por eso es que no le veía, pero bueno, claro. quería ahí ver
cuál era la temática y desarrollar la temática de ese periodo, de ese cine, ¿no? Ujú. Ahora, si hay que, Sí. digamos, si el Y tema el es... contexto, y si tomás contexto histórico, ejemplo, podés tomar Rusia, ¿sí? También las guerras mundiales fueron Rusia, Alemania, Estados Unidos, básicamente. Podés tomar Rusia con Eisenstein, podés tomar el expresionismo y podés tomar, no sé, bueno, el neorrealismo italiano como consecuencia. Sí. Te estoy diciendo ahora sí, sin pensarlo demasiado, ¿no? Sí, la relación del cine con un determinado contexto histórico que es muy convulsionado también puede ser como un hilo, decir, bueno, cómo el cine articuló con el contexto histórico en determinados momentos. Bueno, en la época del expresionismo, con el contexto de esto prebélico de Segunda Guerra, el cine soviético con este contexto de revolución, y después te puedes ir a neorrealismo o te puedes ir a nuevo cine argentino con la crisis del 2000, que eso lo vimos nosotros un poco, decir, bueno, cómo el cine Buenísimo. retrató la convulsión de la sociedad argentina en ese momento, de qué manera. ¿Se acuerdan que vimos que no eran películas quizás donde directamente el tema era el desempleo o demás, sino que esa crisis de clima se traslucía, se colaba por todos los resquicios, ¿no? O sea, La Ciénaga no es una película sobre desempleados, hay todo un contexto de crisis social que está inmerso, la película está metida ahí, no se puede no ver, pero no se nombra, ¿no? Es como el elefante en la sala, esa metáfora. Exacto. Bueno, eso sería como una relación entre tres momentos donde el cine articuló de una determinada manera con un contexto histórico muy convulsionado, muy particular. Eso sería un posible eje. Sí, en realidad no lo pensé para relacionarlo con, digamos, relacionar las tres etapas del cine, sino que lo que pensé es relacionar el cine, esa etapa del cine, con su contexto histórico y ver cómo se iba trasluciendo ese contexto en las expresiones del cine, en lo que se expresaba a través del cine. De esa manera lo pensé, ¿no? Entonces ahí es donde digo que me quedaba medio estanco. Igual sé si me pienso expliqué yo, bien. perdón, Daniel. Sí. El trabajo no tiene que tener, por ejemplo, porque esto tal vez es algo que no me supe explicar, que no tienen que estar conectadas las tres. Yo se lo decía a Iván por un hecho de que a mí siempre me gusta el tema más conceptual, pero no tienen que estar conectadas las tres corrientes, lo que tiene que estar conectado es la temática. Si vos me decís contexto histórico en tres Claro. etapas diferentes del cine, y bueno, está bien, no tiene por qué estar conectados los tres. ¿Sí? Pero sí lo que tiene que estar es el contexto histórico. Sí, bueno, así como lo pensé yo. Está Pero bien, bueno, no, ahora está bien. No me como supe está- explicar yo realmente, porque yo lo pensaba como que, o les decía a los chicos, como si iban a tomar un tema como la fotografía, que estaría bueno que se relacionen los tres momentos en la visión de la fotografía, y que priorices corrientes del cine que tengan un buen uso de la fotografía o un uso diferente de la fotografía, como decía recién Maite. El neorrealismo italiano parece que, bueno, pero no se preocupaban por la fotografía. Bueno, pero antes del neorrealismo italiano eran muy pocas las producciones que filmaban en exteriores, Sí, porque claro. yo les había contado, Italia eran escombros, ¿sí? Hasta Cinecittà, que hubo de vuelta un estudio, pero eran escombros en Italia. Entonces no había otra forma, y desde ahí tuvieron que crear a partir de la necesidad. Ujú. Pero no tiene que estar relacionado los tres, lo que sí tiene que ser obras significativas. Si ahora vos me decís, la realidad social en Psicosis, y bueno, capaz que se puede encontrar, pero no es tan evidente. Claro, Claro. por eso yo, donde me fallaba, perdón, era en la vinculación de los tres periodos. Eso era lo que me fallaba. Pero bueno, nada. La vinculación se la vas a encontrar, no sé si son, no sé, Rodrigo Tarruella, un crítico de cine experto, vos podés decir, bueno, en Psicosis el capitalismo lleva a el ansia por el dinero, lleva a que la vida no importe y la muerte, que vos se lo vas a encontrar, porque obviamente toda obra que hemos visto acá es trascendente. Son todas obras trascendentes en la historia del cine. No hemos visto películas que no nos digan nada, no una película, la última de zombies que salió en Netflix, ¿no? Son todas películas que si se pueden analizar y que se han analizado desde muchísimos lugares, claro. Sí, sí, totalmente. Ujú. Fantástico. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Dice, yo arranqué a trabajar, Esteban López, dice, yo arranqué a trabajar desde el cine argentino y la crisis. Pensaba usar La Ciénaga y Pisa Birra Faso, usando
la fotografía periodística de la crisis con uso de la fotografía en esas dos películas. Pero estarías en un solo movimiento ahí, en una sola época histórica. Claro. Eso es lo que veo como un poco complicado. Te quedarías como en una época histórica y en dos películas de una misma época muy... O sea, Claro. si hubiéramos estilo cine argentino, podríamos decir, bueno, en tal momento del cine argentino, no sé, las aguas bajan turbias, alguno del periodo clásico, alguno del periodo... Claro, tal cual. Pero Generación hace de un solo 60, periodo nuevo hay que cine llevar. argentino. Claro, ese es el tema. Sí. O sea, el eje temático no está mal, pero estás en en un eje que te acota a una sola época histórica de lo que nosotros vimos. ¿Se entiende? Yo pensaría tal vez, no sé, la crisis de... No, pero Esteban iría a crisis sociales, ¿sí? Podrías hablar de la crisis social de la post Primera Guerra Mundial en Alemania y el expresionismo. Podrías hablar de la crisis de post Segunda Guerra Mundial en el neorrealismo y la crisis, bueno, acá sería pre, ¿no? Si es Pisa Birra Faso y La Ciénaga es pre-2001. Sí, pre-2001. La Ciénaga que es 2000, ¿no? 2000. 2000, sí. 2000, Sí. claro. Yo la Sí, vi en el cine en diciembre del 2001, así que ya llevaba cual. una hotelera. por eso, Así que por por ahí. eso. Ujú. Claro. Qué época, por Dios. No me vas a acordar, por favor. Hermoso, hermoso. Una época Yo me hermosa. acuerdo que fui a ver inteligencia artificial el día de las Torres Gemelas, me acuerdo. Porque pensé que era una Ah, pavada. está bien. Una depresión me agarró después. El nenito que queda en el fondo del mar ahí, el robot esperando a la madre. Y las Torres Gemelas que explotaban, ¿no? Qué fea época. Sí, sí, son esas épocas que uno se las va a acordar siempre. ¿Dónde estábamos todos cuando pasó tal cosa? ¿Viste? Que No, yo terrible. me acuerdo No, cuando. aparte, es una época horrible. Yo estaba en Buenos Aires, me acuerdo. Me había recibido en diciembre del 2000. No, en julio de 2001 me había recibido del cine. ¿Y qué hacía? Llevé un currículum, me acuerdo, a América TV. Y me Claro. lo tiraron en una caja de heladera vacía, toda llena de currículum hasta arriba, me acuerdo. Terrible, Sí, era, sí, terrible. sí. Épocas complicadas. Sí. Complicadas. Daniel creo que quería tomar la ciénaga, me parece, también, ¿o no? Sí, A Daniel sí, sí, tomarse todo, tomarse. Tal cual. Así que otro eje que se puede elegir también es, por ejemplo, a nivel de guión, que ustedes, aprovechando que tienen acá al ayudante de las dos materias, hay determinados como esquemas argumentales que se repiten a lo largo de todas las épocas históricas. No sé si trabajan en guión el tema de los argumentos universales, ¿no? Esos 12 o 15 argumentos que se repiten, ¿no? El regreso del héroe, todos esos argumentos capaz que en algún momento los van a ver. Están en la parte de personajes los chicos. Ah, Hablamos sí. un poquito del esquema de Campbell también, ¿viste? Del camino del héroe y todo eso. Bueno, eso está bueno para tomarlo, sí. Claro, es entonces, esta figura, por ejemplo, del héroe solitario que regresa a cumplir su misión y se va, que es el prototipo del western, bueno, cómo eso aparece en determinadas películas a lo largo de la historia. O sea, para agarrar ese argumento, cómo aparece en la época del western, en la época del policial y en la época quizás ahí medio que le estamos haciendo la cuestión, pero de ahí a un oso rojo, por ejemplo, ¿no? Esta cosa del héroe que regresa para resolver una cuestión X y después se tiene que ir expulsado a la sociedad. Entonces ahí tenés un esquema argumental que trasciende las épocas históricas, lo podés volver a encontrar. El tema del ser que es manipulado que es manipulado por un ente maligno, está en Caligari, está en las películas de cine de terror de la serie B, está en las películas de ciencia ficción, nosotros quizás no tocamos mucho, pero ustedes si quieren aportarlas las pueden traer, o sea, decir, bueno, mira, yo veo este esquema, lo puedo articular con estas pelis. Entonces, desde el guión también podemos encontrar ahí cositas para trabajar, o sea, estos esquemas argumentales que se están repitiendo. El otro día les mostré en esta catarata que hicimos de películas que bueno, de la historia del cine, vimos algún clip de terror clase B, vimos un pedacito del Carnaval de las Almas. Y yo me olvidé de decirles que es verdad, el Carnaval de las Almas es una película, si alguien la pudo ver después, que imita o que copia mucho del parte de maquillaje y de Caligari, ¿no? Y del expresionismo. Y está esa idea también, Claro. como decimos, del ente maligno que manipula. Eso está buenísimo, la verdad. Yo tomaría esa idea si fuese alumno. Claro. Son como esquemas de guión
o sea, que están, ¿no? O sea, el tema de Cenicienta es otro, ¿no? De la chica de que se redime a través de una historia de amor, o sea, obviamente es un personaje femenino, pero bueno, se ven distintas a lo Claro, ellos largo están viendo más personaje en guión, están Sí. viendo más tridimensionalidad del personaje. Es un enfoque más teatral que da Rodrigo de la materia, que ahonda más en el personaje por ahora. Por lo menos el primer cuatrimestre está ahondando un poquito más en personaje. Claro, entiendo. Pero bueno, son como puntas para explorar por si alguno está medio con un bloqueo, porque esto lo entregamos la semana que viene, ¿no? Ya se nos Sí, vino el la fecha. 16, es decir, Sí. viernes que viene. El que viene no el que viene. Viernes que viene, el último día. Va, no, el 14, perdón. Claro. Perdón, me perdí en la fecha de... No estoy en la computadora que tengo el trabajo práctico, la fecha de entrega. Porque nosotros ya tenemos que devolver... 16. El 16. me Sí, equivoco. 14 para el trabajo. 14 te gusta. Perfecto. Hacemos la presentación el 16, el viernes 16. En la clase tuya, tenés razón, claro, en tu clase. Claro. Y lo vamos a ver ahí. Buenísimo, así yo me Sí, conecto. Exacto. Bueno. No sé si nos va a dar tiempo de ver todos, pero la idea es como hacer un repaso, un poquito de lo que fueron trabajando, los que quieran presentan, pero los que nos dé tiempo o los que quieran traerlo, pues sí es la fecha de entrega ahí. Pero nada, lo que lleguemos vamos a estar bien. Perfecto. ¿Mm? Rocío hace una pregunta, dice, yo iba a tomar el contexto histórico, ¿podría añadir sobre esto del camino del héroe? Y pasa que... En realidad, claro, esta cuestión del camino del héroe del regreso es un esquema que es bien de narrativa, bien de guión, ¿sí? O sea, podemos vincularlo, habría que ver de qué manera. Si querés pensarlo, escribir un par de ideas y pasárnoslas por mail, vemos cómo lo podés articular. Claro. Sebastián, ¿vos con quién estás en el grupo? Yo pregunté si se podía estar solo a los chicos, me dijeron que sí, así que voy a estar solo. Un loner, sos como un personaje de Clint Eastwood. Más o menos. No, más que nada porque no los conozco, tengo horarios complicados, así que prefiero hacer solo para no incomodar a nadie. Bien, vas a hacer de Tarkovsky, me imagino, ¿no? Porque tuvimos que dar Tarkovsky por vos, así que me No, imagino que... no. Con la profesora acá, quiero que sepan todos que yo no pedí Tarkovsky, yo lo mencioné y fue como, Tarkovsky, y bueno, terminaron dando por eso. Mira, mencionarlo y pedirlo. Claro, dijo... O sea, Es lo habían mismo, preguntado la qué cine profesora dijo... conocíamos. Habían preguntado qué cine conocíamos. Háganse cargo. No le preguntamos a Lucrecia, que va a hacer un trabajo de Godard, y ahí ni yo lo voy a entender, básicamente. Así que claro. No, Mateo, ¿usted qué va a hacer? Perdón, Sebastián, siga, perdón. No, quería preguntar la forma de entrega, ¿a qué se refiere con audiovisual expositivo? Porque vengo un poco perdido y leí eso y no sé si... ¿Te acordás del trabajo de Video. Esteban López? Tengo que traer un video. Claro. Joya. Eso. O sea, Como el trabajo de Esteban López de la otra vez. En el video de Esteban López, si está conectado, no era Esteban López frente a cámara contándolo. No es necesario eso. Puede ser, si quieren, no hay problema. Era un montaje. Mi idea, cuando la propia había dado la posibilidad de que sean los dos, a mí me gustaría que sea audiovisual, porque esta materia requiere clips, requiere mostrar por escrito. Tal vez no se ve lo que ustedes quieran decir, les resulte mucho más fácil haciendo un pequeño montaje, ¿sí? Que de hecho lo hizo muy bien Esteban cuando lo hizo en el trabajo, que fue corto, porque igual 15 minutos no es poco, ¿sí? 15 minutos para 3 personas es bastante, para 3 movimientos y 3 espacios. Entonces, bueno, pueden jugar con eso. Si no quieren hacer un video, pueden hacer incluso una presentación en Prezi. Eso sigue siendo audiovisual, ¿sí? Audiovisual no quiere decir que no haya letras sobre la pantalla. Sí, exacto. A ver, acá el tema era evitar la monografía escrita, que a veces pasa que por ahí hay un cierto copy-paste y esas cosas, y aparte esta cuestión de que decía Pablo, decir, bueno, che, en este fragmento yo veo tal cosa, yo elijo esta secuencia para contar tal, o sea, donde realmente se articule lo que ustedes quieran contar con lo que van mostrando, lo que van viendo.
para nosotros también es más fácil para ver el camino que hacen si no tenemos que ir a buscar el clip en el timecode tal para ver y demás. Y nada, y me parece que siendo una carrera audiovisual, nada, está bueno que lo expliquen con sus palabras y por ahí no estén tan preocupados por la cuestión monográfica, ¿no? O sea, es una materia audiovisual y vamos por ese formato, qué sé yo. Me parece entonces que no hay que entregar una monografía aparte. no, O sea, no. lo que entrego audiovisual, que es eso. No, pensé que tenía que hacer una monografía y aparte del video, yo digo, bueno, esto acá... No, tanto. No. No, A ver, necesario. No. un video que esté, nada, o sea, tiene que mostrarse una cierta reflexión, se tiene que palpar que ustedes vieron las pelis, que más o menos se empaparon de los conceptos, es como un trabajo integrador de la materia, o sea, no es que es un parcerito, es un trabajo donde se tiene que ir viendo un poco que se apropiaron de la terminología también, o sea, los que empezaron a cursar este año, también que tuvieron este cuatrimestre tienen mucha carga de teoría con las 4 materias, son casi todas teóricas. Entonces, bueno, esta cuestión de soltarse para poder hablar de composición, de fotografía, de narrativa, o sea, de poder tener ese manejo ya del lenguaje a la hora de hablar un audiovisual. Nada, va un poco por ahí. Joya, gracias. Profe, yo quiero preguntar algo, porque me parece que entendí todo al revés. Yo pensé que había que elegir tres etapas y de ahí analizar todo. No, yo elijo ponerle contexto histórico Sí, yo pensé lo mismo. y ahí agarrar 3 etapas, ¿no? No, a ver, ustedes hicieron un trabajo que era, un trabajo donde tenían que agarrar un contexto histórico y analizar distintos niveles. Acá es al revés, o sea, tienen que agarrar un determinado parámetro, un determinado eje temático y atravesar la línea histórica. ¿sí? Ok. O sea, por eso, el ejemplo más claro es fotografía, que parece, bueno, la fotografía en 3 momentos, bueno, en el expresionismo alemán, en este. ¿Cómo qué características tiene, a qué se debe, cómo se relaciona, qué consecuencias tiene? Sí, no había entendido todo mal, por eso menos mal que pregunté, porque ya le iba a arrancar a hacer mañana y no, nada que ver. Vamos a ir por... Gracias. Por favor. Bien. Claro, o sea, yo con mi grupo habíamos decidido elegir... Mateo, Habíamos elegido Nouvelle Vague, cine experimental y creo que cine soviético o expresionismo alemán, no me acuerdo. Y claro, está bien, esos 3, por ejemplo, podrían unirse con qué analizarían de esos 3 momentos. Me parece que habíamos dicho cine experimental. Sí, pero de cine experimental, ¿qué es lo que van a analizar y van a vincular con las otras épocas? Capaz que el guión, El guión o la ausencia de cómo se hacían las películas. Claro. Bien. Es complicado. Sí, Complicado porque es no tenés guión. Muchas Claro. veces no tenés guión. un aspecto que no sé si yo tomaría para esas. Te vas por un lado medio cuasi filosófico, o sea, te va a complicar para... No sé, capaz que Bueno, dije sí. cualquier cosa porque en realidad no me acuerdo. Capaz que después pregunte. Si me decís el tratamiento de la banda sonora... por No, creo que no, ejemplo, creo que eso no. Con la composición, qué sé yo, el montaje, bueno, en distintos momentos sí. Pero el guión justo en cine experimental, que por ahí es la ausencia total... Profe, una pregunta. ¿Podía ser un género entonces también? Tipo western o policial. Sí, a ver, los géneros nosotros los vimos bien encuadrados en un momento histórico que es el del cine clásico. Sí, el western, el policial, el melodrama, la comedia, bla, bla, bla. Son los grandes géneros del cine clásico hollywoodense de mediados del siglo XX. Si elegían un género, por ejemplo, cine policial, western, eso lo tienen que a su vez articular con 2 o 3 épocas tradicionales. ¿sí? Claro, ¿con qué era lo que vos tenías pensado, Lucrecia? No, claro, o sea, yo no tenía claro si había que tomar 3 etapas, pero por eso, por ahí si hay que tomar las 3 es más difícil. Un género en concreto, pero había Claro, pensado no el es- policial, por ejemplo. Claro. El Una policial cosita, en el Lucrecia. expresión. No es intertextualidad, sino es trazar una intertextualidad o qué relación tiene el expresionismo con el policial negro, con
el cine experimental. No es trazar intertextualidad entre los tres, sino que lo que hay que hacer es buscar un aspecto y recorrerlo en 3 movimientos. ¿Sí? Si después tienen puntos de conexión, joya. Si tienen puntos de conexión, Claro. pero como le decíamos a Daniel, si no los hay, es bueno, analizo la fotografía en este momento, me quedan 3 estancos y listo. Pero si encuentran los puntos de unión, buenísimo. Pero si no, bueno, es recorrer cómo evolucionó ese aspecto del cine a lo largo de esos 3 momentos, qué características tuvo en cada uno de esos 3 momentos. Con el tema del género, vos decías, bueno, ahí tenés el regreso del héroe, vos lo podés, el mito del héroe lo podés tomar en el western, lo podés tomar en el western, en más western galáctico, si querés, lo que es Star Wars y todo el cine de Battleship de los 70, y lo podés terminar viniendo con, como decíamos antes, con el oso rojo. Ahí trabajaría sobre 3 variantes de western, o sea, sobre el género western, pero igual atravesarías 3 épocas históricas. O sea, western lo tomamos como un movimiento concreto, entonces. Es un género Claro. con pautas bien marcadas, que después, como todos los géneros, sufrió una etapa de hibridación a partir de los 60-70, donde se fue mezclando con otros. Pero vos tenés películas en el 2000, en el 2020, que son western clásicos, ¿sí? Sí, el nuevo cine argentino también. Claro, Tal el cual. oso rojo es un western. O sea, con Claro. cambiar el desierto de Nevada por el conurbano bonaerense y es lo mismo. O sea, están los mismos estereotipos de personajes, los mismos espacios, digamos, es todo muy similar. Y casi que te diría que el oso rojo es con centauros desiertos, centauros del desierto. Es donde Nunca tiene- sabemos cuál que más corazón que odio. Nunca Más sabemos corazón qué. es por Dios, hay que matar al traductor al que hizo yo lo estudié como centauros del desierto, que parecía una patada en el oído. Y después va a creer No, a mí, yo te juro que soy muy defensor de Centauro del Desierto. Me parece un título mejor que el original. O sea, Centauro. O sea, claro, voy a venir al cabo y ahí ves un centauro, es verdad, es genial. O sea, Es como por de raro. rojo ponerle The Searchers. Es malísimo el título de Searchers, ¿no? Son los buscadores, claro, lo traducís como los buscadores, buscadores y te queda cine shampoo de canal 13. Es como, sí. Pero bueno, Claro. el western entonces volviendo, es un género que tiene eso, como el policial, son parámetros muy, muy marcados. El género en sí es una cuestión narrativa, es una cuestión industrial, es una cuestión de producción, es una cuestión de vínculo con el receptor, se articula un montón de cosas. Se tiene, Yo los puedo géneros tomar tienen. el montaje en el western. Nos puedo tomar, por ejemplo, montaje en el western, en el cine negro y en el nuevo cine argentino, por ejemplo. Exacto. Sí. En el western y en el cine negro te va a quedar muy parecido, pues todo cine clásico. O sea, a Claro. nivel de montaje no varía demasiado, pero podemos probar a ver qué pasa. Claro. O sea, la idea es esa. O sea, no sé Ah. si elegiría esos 3 movimientos, justamente. Vos fijate, Lucrecia, que hay algo que yo hice en un momento en una clase, que les di una película que más o menos hace esto, porque La Noche del Cazador, que vimos una vez, es una película que tiene policial negro, porque es un personaje buscando a gente desaparecida. Tiene de western, porque hay una escapada, y hay una persecución, ¿sí? Y tiene mucho de expresionismo, porque la fotografía y la puesta de cámaras y todo es típicamente expresionismo. También incluso tiene de autor, porque el director era guionista, adaptó realmente la novela, es productor, es una única película, es una película de autor, se podría decir, porque tiene una mirada propia. Cosas así. En ese caso sí hay intertextualidad, porque hay una afiliación entre Laughton y Orson Welles, etcétera, etcétera. Pero ustedes no tienen por qué hacer eso. Si ustedes pueden buscar un aspecto en 3 corrientes diferentes. Esas 3 corrientes pueden no estar relacionadas, pero yo diría que esas 3 corrientes tengan algo muy marcado, ¿sí? Si hablamos de fotografía, que esté muy marcada la fotografía en esa corriente. Para que les sea más fácil a ustedes. Si no, después pueden, como dice la profesora, pueden buscar en el nuevo cine argentino la fotografía y bueno, van a encontrar obviamente. Hay una teoría de por qué la fotografía es así. Incluso en lo que es, por ejemplo, montaje con el cine policial, vos podés trazar una línea entre el montaje del policial negro clásico
Y quizás al final de la escapada de Godard, bueno, el montaje en esas dos Claro. películas. Claro. Sí, después faltaría sumar una tercera, antes o después. Pero ahí tenés dos películas, o sea, una que pertenece bien al género, y después tenés su posmodernidad con la película de Godard, ¿no? Que es, bueno, ni la misma temática, el ladrón y perseguido por los policías y la chica linda y qué sé yo, o sea, todas las características de género policial, pero con una propuesta narrativa completamente diferente, donde el montaje fue un rol completamente diferente. Ahí estarías Son dentro de un tres, policía. son 3 secuencias de cada película. No, son 3 momentos de la historia del cine de los que fuimos viendo desde el principio. Ah, ¿Sí? no, yo entendía la consigna que nos pedías 3 secuencias de cada película. No, son 3 momentos de la historia. O sea, nosotros arrancamos con cine primitivo, que pobre cine primitivo no nos estamos acordando, pero bueno, también entraría. Del cine primitivo hasta lo que se vio en la última clase, nosotros hicimos una línea temporal, nos fuimos viendo distintas etapas de la historia del cine. Bueno, hay que agarrar 3 de esas etapas de las que se vieron y analizar un parámetro, si se quiere, del lenguaje audiovisual, pero puede ser técnico, narrativo, de composición, estético, de lo que a ustedes más les haya copado, a lo largo de esas 3 etapas. Según lo que elijan, van a encontrar líneas muy claras entre cada una de esas etapas. Según lo que elijan, quizás no son tan claras y le quedan más compartimentadas. Pero esa sería la propuesta. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos evaluar la trayectoria de ustedes a lo largo de toda la cursada. También nos vamos a hacer, siendo claros, también necesitamos, si nosotros decimos, bueno, agarren un movimiento, bueno, más o menos trabajan con ese movimiento y ya está, no sabemos bien cómo transitaron el resto. Entonces, de esa manera, aunque sea, nos da una idea si pudieron ir vinculando. Por eso es un trabajo integrador, porque saca distintas etapas. ¿Sí? Es la idea. Por lo cual, Sebastián, si se puede agarrar un año, 3 películas y analizar la imagen de diferentes partes del mundo, pero un año que tiene, ¿por qué pones en un mismo año? Porque Nosferatu, Stalker y Apocalipsis Now son del mismo año, por eso, 77, ¿no? 79. Ah, ok. Estaba pensando en el Nosferatu de cosas. Nosferatu. De Herzog, claro. Está bien, pensaba en el del expresionismo alemán, por eso. Yo creo que... Qué pregunta complicada, Sebastián, para hacer un miércoles. Sí, la verdad. Cuarto de la noche. ¿Qué Eso complica. Pregunto por qué la no. propuesta. Solo porque... Está buena la idea, la verdad. Solo porque soy jodido, nada más. Sí, así vino lo de Tarkovsky. Así empezó lo de Tarkovsky. Así empezó esto. ¿Te das cuenta que no soy yo, no? A mí me encantaría, pero no sé si la profesora dice que sí. Sí, bueno, dale. Sí. Lo va a tener que hacer muy bien, porque lo voy a mirar 5 veces el video. Con detenimiento. Claro. No, en realidad, tipo, me metí porque me dijiste lo de Tarkovsky. Me fijé más o menos las películas. La idea era en realidad relacionarlo con la Nouvelle Vague. Me olvidé que la Nouvelle Vague no toca tanto estos años. Entonces, sí, bueno, pero ahí. No hay un corte radical, pero bueno, sí, podemos poner un poco. Claro. Por eso, y me fijé cuando era la película de Stalker y ahí busqué, tipo, me esparcí en el 79 y busqué que había. Pero, y analizar la imagen, porque analizar la imagen nos podemos sentar de acá hasta Navidad para analizar la imagen. ¿Qué aspecto de la imagen? No, puse imagen porque en realidad tendría que sentarme a ver bien cómo relacionarlo. Pero por eso te digo, si me decís que no, busco otra forma de relacionarlo. No le encuentro mucha. Yo no. Así, repasando las 3 películas, no les encuentro mucho. De hecho, son como distintas. ¿Te acordás que yo te había dicho que había un cine A, un cine B y un cine C en lo que es el circuito? O sea, el cine A, esas películas comerciales que no llegan muy lejos, cine B, cine de autor, y cine C, cine de culto. Este sería... Bueno, Apocalipsis Now fue cine comercial en su momento, más allá de que después se volvió una película de culto, ¿no? A nivel imagen, yo no la encuentro, pero bueno, si vos le querés buscar, siempre hay alguna forma de
son 3 autores, eso no lo podemos negar, si quería aplicar la teoría del autor cinematográfico, Coppola en Apocalipsis Now hizo un ejercicio de autor muy grande, ¿sí? De hecho el montaje después tuvo que salir en 2001 con un nuevo montaje de la película porque no era el que quería, o el que él había podido hacer realmente. Nosferatu es una adaptación, tiene más... Bueno, Herzog no vimos nosotros, sí vimos, pero vimos el pequeño clip de Fitzcarraldo y de Aguirre. Pero justo en una adaptación de Herzog es buenísima la película, pero es medio como... No le encuentro una relación, perdón. Ahora yo, así repasando, no le encuentro una relación muy grande a... Claro, si querés lo mismo que dijimos hace un rato, si hace como propuesta, está buena. Si querés bajarlo un poco a tierra, haciendo un par de párrafos, mandánoslo y vemos si más La o menos búsqueda, tal vez. Claro. Si la búsqueda, podés buscar por el lado de la búsqueda, ¿sí? En Apocalipsis Now hay una búsqueda, un camino del héroe. En Stalker también hay una búsqueda, ¿sí? De la zona. Y en Nosferatu, ahí ya no sé qué decir, si hay una búsqueda, no la veo. De sangre tal vez, pero no sé. Bueno, por ahí lo más probable es que prepare algo, arme algo y de ahí veré qué sale. De última, si no estoy muy seguro, se los mando para que lo revisen. Perfecto. Bien. Oye. Bueno, ¿quién más quiere? Belén, ¿usted cómo está? Sentada. Ahora más claro porque con el grupo teníamos la misma duda que los chicos al principio, que si eran 3 momentos del cine o uno y todos los aspectos que nos dieron. Así que teníamos la misma duda y ahora nos quedó claro que es un solo aspecto y no todos esos con los otros fines. Pero todavía no terminamos de decidir bien con cuáles porque teníamos esa duda. Bueno, en la semana pueden consultar también, ¿sí? Pueden enviar algún mensaje consultando si quieren. Sí, cuando tengamos entre hoy y mañana por ahí las 3 etapas bien definidas, capaz le mandamos para estar seguros y ya hacerlo y arrancarlo. ¿Ellos pueden mandar en el foro? Sí, deberían poder. ¿Sí? No. En el foro general, sí. Si lo mandan al foro está bueno, pero le sirve la consulta a los otros compañeros. Sí, aparte es mucho más claro, porque a mí me llegan las otras materias también, a veces consultas, entonces son los mismos chicos que consultan por 2 materias, y a veces es un poco confuso, y no quiero que parezca que no contesto, pero a veces no llego a diferenciar muchas veces, porque no me llega por materia, sino que llega en general el email, claro. Sí. Profe, ahí hay una pregunta en el chat. Bianca, los ejemplos de las películas solo tienen que ser con las que vimos. No, Pablo, no sé, pero podrían traer películas que ustedes consideren, pero sí tienen que haber ejemplos de la filmografía que se dio en clase. O sea, no pueden sustentar todo el TP en películas que ustedes traigan. Pero pueden, si alguna consideran que aporta, que está buena, que complementa, sí. Pero intenten que mínimamente de los ejemplos, la mitad o un poco más, sean con filmografía de lo que se vio. ¿Tipo M el vampiro? ¿Algo así? Sí. Pero yo me pregunto siempre lo mismo. Vimos en 4 meses, si le decimos a cualquier persona que vimos 80 películas en 4 meses, nadie nos creería, ¿no? Y quieren elegir justo las películas que no vimos. Es genial esto. No, bueno, quizás alguna, según el tema, justo encuentran una peli que les viene como anillo al dedo y que no la tocan. Yo en M, Iván, no veo nada. Si vos me decías Metrópolis, me decís Metrópolis, por ahí yo te digo que sí. Capaz que no sé si la vieron con la profe. Conmigo en Metrópolis no vieron nada. No. Pero M, no hay nada que no encuentres en Caligari, tal vez en M. No, para variar genial, un a mí poquito. la película que más me gusta, te digo la verdad. Es la película que más me gusta de Fritz Lang, pero... le pegué, profe. Si querés, M la podés agarrar por el lado del sonido, del diseño sonoro. Bueno, tenés razón. Sí, tenés razón. No sí. Toda la película, la escena de la escalera al principio, pero buenísimo. si quieran un trabajo sobre el sonido, ahí M podría estar. Ahí tiene razón. El diseño sonoro sería bueno. Ok, profe. Profe, yo tengo una consulta. Es verdad. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Buenísimo. El tema es de que con mi grupo estábamos definiendo bien todavía la temática
y habíamos pensado por ahí el hecho de la dirección. El tema es que no sé bien cómo limitar, o sea, qué es lo que tengo que abarcarme de la El dirección, autor. el rol del director, por ejemplo. Autor, Franco. Ok. Ahí si vos tomás, por ejemplo, John Ford, Nosotros habíamos tomás, pensado por ahí de que, como por ejemplo, en el cine primitivo, justamente el director no quería no, contar nada, solamente quería mostrar la realidad que ellos vivían. Y cómo había otro con el paso. paradigma, Franco, ahí. Había otro paradigma. El director no era lo más importante en ese momento. En el cine Claro, primitivo, ¿qué era lo más importante? El que sostenía la novedad, ¿no? En cámara. sí, 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 sí. era una feria. Era una tipo de Claro, feria. como el invento, por así decirlo, tecnológico. Pero bueno, Exacto. nosotros lo habíamos pensado como mencionarlo de que justamente en esta etapa no había una intención clara y cómo después con el pasar de los años el director empieza como a ganar renombre y tiene una intención de contar algo. Otra de las temáticas por ahí que teníamos pensadas era como más con el tema de la caracterización de los personajes, por ahí la diferencia entre héroe y villano, cómo va cambiando en las distintas etapas. De que en un Está momento bueno. estaban totalmente marcados como antagonistas, cada uno tenía sus características, bueno, el bueno eran positivas, el malo eran negativas, y cómo con el pasar del tiempo y las etapas se empiezan como a mezclar más y a naturalizar de que no todos los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Es esa hibridación de los géneros que decíamos antes, ¿no? O sea, se empieza. Bueno, Ahí en ya el debería policial buscar negro, una tipo. base. Sí, perdón, Perdón, Pablo. perdón. No, no, Ahí decime. debería buscar una base más, porque esto no pasa solamente en el cine, ¿no? Esto tiene una base teórica que viene de la teoría literaria y cosas así. Deberías tal vez basarte no solo en las películas, sino esto, cómo se refleja esto, plantearlo así, cómo se refleja esta hibridación en el cine. No digas que es algo que pasa en el cine solamente, porque no es algo que pasa en el cine, es algo que empieza a pasar en Claro, todas todas las las artes, ¿no? Claro, Mm. cuando después de Hitler, podríamos decir, el concepto del malo, malo, el bueno, bueno, y por qué la gente quiere al malo y cómo el malo no se da cuenta de que es malo, se empieza, a partir de que terminó la Segunda Guerra Mundial, empieza a pasar esto, que se empieza a confundir el bueno con el malo. La ¿Por qué? pérdida de la inocencia, se llama. Claro, exactamente. Cómo tanta gente confió en alguien que es malo sin darse cuenta de que era malo. Ok, buenísimo entonces. Sí, y con el tema del autor, una cosa que hay que tener en cuenta es que el autor empieza a ser autor también después de una determinada época, pero en el cine clásico de los años 50, el director era el dueño de la película, es el productor. De hecho, en muchas estructuras en Estados Unidos sigue siendo así. O sea, el director es un técnico más que va a decir dónde va la cámara y cómo se monta y cómo, más o menos cómo se ilumina. El concepto de autor nosotros lo tenemos gracias a los franceses de los años 60, que son los que agarran a Hitchcock, a Ford y a toda esta camada de chicos y le dicen, bueno, sí, realmente son gente que no son técnicos, ¿no? Son artistas. Pero ellos dirigen y hacen sus películas. Excepto que Wells y Chaplin y alguno más, ellos hacen sus películas siendo técnicos, con mayor o menor peso, porque también empezaron a darse cuenta que si sus películas vendían, tenían más poder que el director cuyas películas pasaban a ser un relleno. Pero en el Para esquema ir, industrial es un pinche más, digamos. en el caso de Griffith con El nacimiento de una nación, ¿no se podría considerar también como director por lo que aportó? Sí, sí, Griffith sí, porque ya tenía otro peso y porque asumía el rol de producción también. Pero Claro, el pero concepto que nosotros tenemos del director artista con la boina, el megáfono y la silla, ¿no? Y ese concepto del director autor y pensando, ese autor lo tenemos a partir de los 60, ese concepto, digamos. tal O sea, cual, es fíjate distinto las y fotos de Eisenstein. La foto de Eisenstein está mirando un rollo, es más montajista. Eisenstein, si vos me decís, es autor, y bueno, es discutible. Él era autor, obviamente, porque era lo teórico. que el dominio que tenía sobre la película era total. Pero su magia la hacía después, en la sala de montaje. Griffith creo que también. Si Griffith no es que estaba. Dirigía actores, sí, pero era otro esquema de cine, completamente diferente. Capaz que cuando empezaron a hacer. Autor muchas veces se considera el que hace más de una cosa, ¿sí? Orson Welles, que era productor, guionista, actor y director, eso es un autor.
Después el resto, bueno, hay algunos que se empezaron a considerar autores, Howard Hawks o Frank Capra, que se empezaron a considerar autores gracias a la Nouvelle Vague. Antes eran directores solamente, ¿no? Una parte más. Y porque tienen una visión integral de la película, o sea, no es Claro, que- claro. digamos, pero esto pasó mismo con Coppola. Si se fijan, hay muchas películas que se vuelven a estrenar. Apocalipsis Now, que salió hace un rato, se estrenó muchos años después con el corte de Coppola, que el director del 2001, sí, yo lo vi en el Festival de Mar del Plata. Sí. Claro, porque el corte original se lo hizo el productor y dijo, no, esto no puede durar tantas horas porque la sala de cine, la exhibición tiene que durar tanto porque tengo que meter tantas películas por noche y se le corta. Y eso y era Coppola y ya tenía una trayectoria filmando. Y él recién pudo hacer su corte personal, su versión de la película, eso, ¿cuánto? 20 años después, 30 años después. O sea, es algo que se sigue. Digamos, el director pre-Nouvelle Vague es el director que lo trabaja muchas veces para Netflix, que es el chabón que va, o la mina, o sea, que va y filma y produce un enlatado, produce un producto industrial y es un técnico más con mayor o menor peso y demás. Pero esa cosa del artista con una concepción integral y decir, bueno, va a sonar de esta manera porque esto lo voy a conectar con lo que le pasa al personaje y que después va a pasar tal cosa cuando haga el corte, ese concepto es el enfoque que le dan en los 60 los teóricos de la novela. Y que muere en el 2000, ¿no? Porque ahora las películas son de las juntas de ejecutivos, ni siquiera de los productores. Sí, ni las siquiera. juntas de ejecutivos que deciden, o de algoritmos prontamente, que deciden qué es lo que es más rentable también. Exacto. Que siempre pasó, el cine. No, el cine acá se me hizo una laguna, pero no sé si porque no sé si se las compartí a ustedes o no, pero hay un clipcito que me gusta mostrarlo de Lucrecia Martel cuando habla de Netflix. Y ella relaciona el auge de Netflix con el auge de la derecha conservadora en muchos países del mundo. Dice, ¿por qué? Porque vos en Netflix tenés un montón de productos que se disfrazan de productos culturales, pero que no le importan a nadie. O sea, no le importan ni al tipo que escribe los guiones, ni al que lo dirige, ni al montajista, ni a los actores. O sea, son toda gente que va, trabaja, cobra y se olvidó y no quiere a veces ni siquiera aparecer en los créditos más que para conseguir otro laburo. Entonces, ese afán de donde se pierde absolutamente, si bien el cine es un trabajo, es una industria, donde se pierde completamente y se desvirtúa completamente en el sentido de lo que uno está produciendo, ella lo ve como algo muy, muy vinculado con eso, con ese auge de gobierno, de una derecha neoliberal, liberal, conservadora, llamarlo como quieran. ¿Estará esa relación o no? Pero que es lo que pasa hoy en la industria, es eso. O sea, bueno, hace una película y bueno, trabaja un montón de gente que le importa 3 pepinos. Bueno, justamente por eso ves a veces temáticas que vos decís, ¿cómo pueden en una gran corporación abordar temáticas que muchas veces van en contra de sus propios intereses? Y bueno, pero es porque no les importan tampoco, son temáticas que te dejan tranquilo. O sea, la crítica del Gigante sobre el Gigante se incorporó también al mismo lugar, ¿no? Eso no quiere decir que no haya después, pero fíjense, esto es importante decirlo en esta materia, ¿no? En Netflix casi no hay clásicos. Clásicos consideran las películas de después de los 80 ellos. No hay películas de antes de los 80 en Netflix. Bueno, y también esa es una idea de olvidar otra cuestión. A la gente le sacaron el zapping de la televisión y vos antes decías, la gente come basura porque le dan basura. Ahora, la gente puede elegir basura o basura y sigue siendo número 1 Pasión de Gavilanes en Netflix, ¿no? O fíjense que sacan, y esto está comprobado, sacan un afiche en Netflix, una película con una mujer en ropa interior o en traje de baño y automáticamente número 1. O sea que la gente sigue eligiendo consumir lo que consumía en la época del broadcast, no de la televisión. Bueno, y se juega con eso. Bueno, todo esto son temas que no son parte del abordaje de antecedentes de la audiovisual, pero el cine ya era así, siempre fue así. O sea, por eso existe el cine exploitation también. Es que también algo que sucede ahora es de que como tenemos tanto al alcance de la mano, por ahí uno no dice, bueno, voy a dedicar mi tiempo a mirar tal película que es súper interesante. Vos sabés que, o sea, tampoco tenés un límite económico, por así decir, de decir, bueno, solo puedo pagar una entrada al cine a la semana, ponele. Pago Netflix y tengo todo el catálogo que quiero, entonces puedo ver la película que quiero. ¿Que vos querés? En el momento que quiero. Esa es la pregunta, ¿que vos bueno, querés? Claro, y después por ahí también está el hecho de decir, o sea, uno por ahí piensa y
dice, a ver, estoy cansado, no sé si estoy para ver una película súper elaborada en la que tenga que pensar todo el argumento, sino más un consumo rápido, basura, decir, me quiero entretener ahora y listo. Bueno, pero ese era Hitchcock. Hitchcock hacía películas para entretenerte, pero vos podés hacer películas para entretenerte con pipiolas, digamos, con un cierto contenido, con una cierta elaboración, con una cierta propuesta, y podés hacer, no sé, un novio para mi mujer, ¿entendés? O sea, sí, el entretenimiento, pues también está esa cuestión del entretenido y lo intelectual, que es una falsa dicotomía, o sea, obviamente, HBO tuvo, claro, HBO tuvo The Wire, Succession, o sea, series que no son que para mí igualan, de hecho, Caído Cinema de la última década sacó mejor película de la década, una serie, no me acuerdo qué serie es, pero sacó una serie. Claro. Sí, o sea, la idea del consumo Lo de David Lynch. Twin Peaks. Esa. Twin Peaks, bueno, sí, Twin Peaks era- sí. fue prime time en Estados Unidos. En Estados Unidos tenés que ser prime time, o sea que es el país. Claro. El consumo no es precisamente muy elaborado. Bueno, fue una serie de prime time y es una serie que hoy la seguís viendo. La tercera temporada medio que se fue un poco de mambo, pero digamos, las dos primeras son bien narrativa clásica y ¿Qué serie, perdón, Maite? Twin Peaks, la tercera temporada, la que hizo hace un par de años atrás, se fue por el lado de mucho más experimental. Hay un episodio que es el episodio 8 de la tercera temporada de Twin Peaks, que es cine experimental puro y duro, o sea, es Claro. Ahí buenísimo. Lucrecia me va a criticar a mí con Twin Peaks y con David. Twin Peaks, Daniel, fue la serie que eligieron. Ahí me dijo Lucrecia. Sí. Twin Peaks. Pero por eso, también hay una cuestión pero porque pasa con los libros, pasa con todo eso, no, porque no tengo ganas de pensar. Obvio, o sea, nadie que está, bueno, sábado a las 10 de la noche, trabajaste toda la semana, me voy a ir a tenés ganas por ahí de ver algo que sea más entretenido, pero no porque sea entretenido tiene que ser. Sí, bueno, feo. la realidad es que la mitad de las películas, el 90% de las películas que están en Netflix, más allá de que haya, no sé, hay documentales como Enmienda 13 que son geniales, pero son aburridas, no son divertidas. El tema de divertirse, a mí no me tenés que dar algo que sea completamente predecible o la típica historia de zombies para que yo me despeje y me divierta y no quiera pensar en algo. A mí dame una historia que esté buena. Pero bueno, sí, es como dice, como se dice en general, o sea, uno también elige, pero no sé hasta qué punto elige qué ver en estos lugares. Porque si yo calculo que si me instalo, o si tengo Amazon Prime o Disney Plus, debe ser igual. No debe ser muy distinto, ¿no? Los de Cayer y Cinema son unos estúpidos. Todo el mundo sabe que la mejor película de la década fue Rápido y Furioso 40. 43, te lo niego, 43 fue la mejor. El regreso del que se accidentó esa. Bueno, Y volvió de la tumba. Tal cual. No, pero bueno, a ver, es eso. No hay que dar esa dicotomía. Digo, hay miles de ejemplos. Volver al futuro es una trilogía que es puro entretenimiento y claro. Sacás el sombrero, ¿entendés? En la construcción del guión, en el montaje, en todos los aspectos. Es una trilogía que Coppola es un director que te entretiene, El Padrino es una película que te atrapa y está buena. Por eso pensar en decir, bueno, para mantenerme tengo que ir a consumir basura y no siempre. Sí, de hecho, Maite, la reconstrucción de una de las últimas películas de Orson Welles está en Netflix también, o sea que el problema creo que no es la plataforma, sino es el motor de búsqueda que uno usa en la plataforma, ¿no? Uno termina, si uno va viendo, decía, el 90% de lo que hay en Netflix no es bueno, pero hay un 10% que sí, y si vos vas buscando, o sea, vas encontrando. El tema del algoritmo es la cuestión. Yo creo que la cuestión es no la plataforma Netflix en sí, sino los algoritmos de las plataformas. Yo igual, profe, no confiaría mucho en que ese top que sale de tendencia sea real, porque ha habido, no sé, suponete, la serie Sky Rojo, esta del Ali Espósito, yo no conocí una persona que me diga que le gustó. Estuvo en tendencia no sé cuánto tiempo. No sé si por ahí es que por ahí la gente ve 2 minutos y ya no la vuelve a ver y entonces les quedan tendencias igual. No, pero... o es que es tu algoritmo, Lucrecia. Tío, el algoritmo No, el en tendencias. El la tendencia. gente que vos conocés, bueno, pero vos te movés, cada uno de nosotros se mueve con la gente que más o menos son afines a nosotros, ¿no? Es probable que de la gente con la que yo charlo, no muchos hayan visto Pasión de Gavilanes en Netflix, pero hay mucha gente que lo ve.
yo, mi tía lo mira, Pasión de Gavilanes. No sé si lo mira como para ponerlo entre los 10 más vistos, pero hay una cuestión que vos no querrías saber las cosas que mira la gente. Porque si no, la industria cinematográfica, y no es ahora por la pandemia, etcétera. En los años 70, los géneros exploitation, yo me acuerdo de haber alquilado en Mundo Macabro en Buenos Aires la película Blácula, que era Drácula negro. Era genial la película, era una película como las de Shaft, pero con Drácula perdido en Brooklyn. Y vos decís, este argumento es irrisorio, ¿a quién se le pudo ocurrir haber hecho esta película? Y vos vas ahora a Netflix y hay una película Vampiros en Brooklyn. Y es igual, básicamente, es lo mismo. Sí. ¿O cómo se le ocurre a alguien hacer otra película más de zombies? Ya está, basta, gente, y ves 500 películas de zombies. Y conecta, sí. O de casas embrujadas. Sí. Vuelve a reconectar por otro lado. Bueno, dice, mira novelas turcas, Daniel. Y sí, Daniel, ya lo sabemos. Sabemos que sos fan. Que no te perdés ninguna de, no sé, decime alguna turca porque ni idea, pero... Bueno, sabemos que sos fan. Canal 9, sí, aguante. Yo te lo de ahí. O el otro que era fanático, ¿dónde está? Romero no está, que era fanático del Pulpo Negro, lo volvió a ver en YouTube. No, mirá. Y si lo volvés a ver ahora era re sobreactuado, vos decís es malísimo, pero depende mucho también de la época y cómo uno, bueno, Avenida Brasil, esas novelas que vos ves y decís, ¿cómo pudieron tener éxito? Bueno, depende de la época siempre, todo. Sí, conectan de una determinada manera con... Exacto. Que fue también un poco, La Casa de Papel conectó porque a todo el mundo le encanta la idea de probarle un banco. La 1 conectó desde ese lugar. No, yo la odio con toda mi alma. Yo también. Pero bueno, pues así fue un éxito que vos decís, bueno, realmente fue una serie que... Es así. Midió. Después progresivamente se fue enterrando en un mar de... Y ahora viene la última, que no sé ya de qué lo van a ir. Enseguida prácticamente. Claro, pero conecta desde ese lugar. Bueno, hay un montón de gente en España tuvieron toda esa cuestión de la crisis del 2011 y todo, y hubo que salir a salvar a los bancos, a los mismos bancos que habían provocado la crisis, tuvo que salir el gobierno a ponerles plata para salvarlos porque era peor el remedio que la enfermedad y la gente no tenía trabajo, había una crisis económica tremenda y la guita se iba a salvar a los bancos. Entonces, en ese contexto social, contexto histórico, conecta una película donde lo que estás hablando es de reventar un banco y hacerlo pelota. Obviamente. Pero por lo que le pasa a mucha gente, bueno, pasa con Stranger Things, por ejemplo. Stranger Things es un producto tan meticulosamente pensado, o sea, porque está pensado hasta lo último que aparece para acudir a esto está todo hecho por ejecutivos, no está hecho por cuando te dicen que son los hermanos no sé cuánto, no, son ejecutivos que dicen, vamos a poner tal cosita para que la mire la gente de 35, vamos a poner tal cosita para que la mire la gente de 40, vamos a poner tal cosita para que lo miren los adolescentes, y creamos un producto que pasa, van a ver que siempre la misma lógica. Las primeras temporadas te enganchan hasta vos, porque uno se cuelga y mira la primera temporada, y ya a partir de la segunda empezás a decir, che, pero esto era una porquería, ¿qué hice mirando esto durante 8 horas, 9 horas? Porque la idea es no el producto ni lo que se cuenta en sí, sino la adicción. Es como el cigarrillo, las series son como el cigarrillo. Porque al final vos decís, che, esto es una porquería, es feo, tiene mal sabor, sale caro, no tiene nada bueno, pero lo sigo haciendo. Es la idea del audiovisual como adicción, ¿no? Y bueno, ustedes se están formando en eso, así que va a tener que gustar porque van a trabajar de eso, justamente. No les queda otra. Bien, ¿alguien más que quiera que tenga alguna duda? ¿Comercio usted? Me veo que se conectó profe, ahí. ya ahora con mi grupo lo estamos por arrancar a hacer. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pensaron? El cine soviético, porque, bueno, o sea, iba a usar eso porque ya lo hice, entonces más o menos ya lo tengo bastante aprendido. Y no sé... Dígalo mejor, Nicolás, dígalo con más tacto, dígalo. Voy a reciclar el TT. No. Claro, básicamente. Nada, y no sé, vamos a juntarnos ahí en Discord y vamos a ver qué más... ¿con qué más lo relacionamos? No lo tenemos muy armado todavía. Bueno. Loquendo no, por favor, eso sí, Mateo, ya quedó claro. No. Usen sus voces, no pongan nada, tampoco el amigo de YouTube, pero bueno, si lo quieren hacer como una especie de, digo, Bookstagram, porque creo que se me ocurre, pero ¿cómo sería? No sé cómo se llaman los que hablan de películas en YouTube o en Instagram,
pero si lo quieren hacer como una especie Te lo de resumo. canal o con una estética así más porque Nicolás es youtuber, entonces si lo quiero hacer con una estética así, no pasa nada. O sea, la estética que ustedes elijan va a estar bien, porque tiene que servir para contar lo que quieren contar. Lo importante es el contenido. Profe, una pregunta. Nosotros habíamos Yo no lo pensado descargo porque ya lo el tengo. diseño sonoro. ¿Podríamos relacionarlo con la etapa de cine experimental? Sí. Cine experimental es cuando explota, sí. Cine experimental es el nuevo manejo de todos los elementos del audiovisual. Hay películas de cine experimental que lo explotan más y otras que lo explotan menos, pero Eso quería decir, o sea, pero lo relacionaría más con una película en concreto que con el cine experimental y en capaz que general. ahí sí, porque ahí no es que hay una particularidad del cine, o sea, el cine experimental no sé, podés meter desde esto, Twin Peaks Un hasta- patrón estético, digamos. Claro, ahí puedes decir, bueno, dentro del cine experimental se agarró a Chris Marker y bueno, agarro de tal fragmento de Chris Marker los elementos del sonido ahí y esto lo vinculo con... Con esa película en concreto, digamos. Sí. Sí. Sí, ¿Es verdad después, que no o sea, existe Chris Marker? ¿cómo? Viste que dicen que no existe Chris Marker, que es como una firma que usan un montón de directores. Sería Es genial. rarísimo. Sí, Igual yo hubiera la verdad salido. que sí. Yo hubiera salido. Es como Thomas Pynchon, el escritor también, que dicen que no existen. Claro. Pero ahí sí, en realidad yo les diría que casi que después de los 60 ya tienen que agarrar medio que películas concretas, pues ya no hay movimientos tan claros, excepto eso que yo, en Argentina en 2001, o no sé, una estética también que puso el cine de los 80, pero a partir del fines del siglo XX, con todo este cambio que hablábamos antes en todas las artes, que se empiezan a hibridar, más después la transición al digital, más un montón de cosas, ya no hay estéticas tan definidas, en movimientos tan definidos como hubo hasta mediados del siglo XX. Entonces ahí ya sí les conviene quizás agarrar una película en concreto y trabajarlo desde ahí. Claro, hay más olas, ¿no? Cuando dicen el cine, la ola de cine chino, la ola de cine rumano, cine iraní, me acuerdo de los 90, después ahora el cine coreano, pero Sí, movimientos así. Pero que incluso son, por ahí, en ese caso, vos podés tener 20.000 estéticas de 20.000 autores distintos. Claro, eso es todo Wong Kar-wai, claro. Claro, o qué sé yo, el cine de la comunidad LGBT o el cine que aborda, pero son como, no es lo mismo que una época determinada donde todos los Estéticamente directores- no tiene nada que ver, claro. Claro. Claro, yo también había pensado, por ejemplo, el nuevo cine argentino por el cine de Martel, pero no por el nuevo cine argentino en general, el tema del sonido. digamos. Claro, bueno, Martel puede ser, sí, tiene un diseño sonoro como muy complejo, Claro, que está por eso. bueno, sí. Pero sí, ejemplificar con esa cuestión. Pero no El cine sería- argentino lo que tiene digamos, como movimiento que los podés aglutinar son cuestiones de producción, cuestiones de exhibición y esta forma en que incorporan la temática de la crisis argentina a fines del 2000 dentro de las películas, porque todos más o menos le trabajan en un lugar parecido. Pero después la estética de Martel con la de Cañero no tiene nada que ver con la de ellos, difieren un montón. De hecho, Pisa y Refato es una Perrone, Pisa Perrone con un oso rojo, con Caetano no tiene nada que ver a nivel estética, ni propuesta de producción ni nada. Pero bueno, en todas esas películas se filtra este estado de la cuestión de crisis social, desencanto, bla, bla, bla. Adriel, Brian, ¿ustedes cómo vienen? Adriel no tiene micrófono, me parece, pero Brian sí, ¿no? No, yo estoy con Nicolás, Comerci. Y Simón. Está junto con Comerci, bien. Sí, Bien, sí. bien. Perfecto. ¿Y Rocío Montenegro? Hola, profes. ¿Qué tal? Sí, yo estoy con Franco, así que ya hizo las consultas. Bien. Bueno. Bueno. ¿Alguien más? Entonces el viernes que viene, o sea, el miércoles que viene no tienen clase conmigo, tienen clases el viernes directamente, que es la entrega. Exacto. ¿Sí? En esa entrega van a hacer van a exponerlo, quienes puedan Sí. o hasta donde lleguemos. No es una clase de exposición por cuestión. Pues vamos a hacer más 4, vamos a poner claro.
Sí, porque se empieza a colgar Discord y Discord de Zoom y que bien y que nada, es medio engorroso hacerlo así. Si estuviéramos en la sede es otra cosa, pero en virtual hacer exposición y compartir pantalla no entra el sonido, se traba, qué sé yo. Entonces, si más o menos quieren, a los que quieran mostrar un pedacito lo pueden mostrar, los que quieran contar yo lo agarré por este lado y demás, y los que podamos verlo un poco más extenso lo hacemos. Pero o sea, lo que sí es obligación, digamos, es la entrega ese día. Después, si quieren participar y tenerlo que ponerlo, joya. A veces sí, bueno, está bueno porque les damos la posibilidad de decir, mire, yo llegué hasta acá, me hubiera gustado hacer esto y esto no me salió muy bien, pero bueno, esta es mi propuesta. Entonces, nosotros tenemos como un par de herramientas más ahí como para después evaluar, etcétera. Si no, bueno, lo entregan y lo entregan. Y quien quiera entregar antes también va a hacernos un gran favor, ¿sí? Sí. El miércoles, si quieren entregar el miércoles, así ya podemos empezar a corregirlos antes los trabajos. ¿Sí? Quien termine antes, no esperen hasta el 16 para entregar, vayan entregando a medida que... ¿Ellos tienen una carpeta para entregar o no? ¿Cómo van un link? No, vamos, si no tenemos la tarea todavía, podemos armar un foro. Eso está bueno que queden los foros, o sea, que se arme un foro donde vayan subiendo los distintos CPs, así todos tienen acceso a los trabajos de todos. Buenísimo. Que Sí, lo hacen por por tarea. email es un lío. Por email no sé si me lo mandan al mío, al del campus, confunden los otros. Igual hay un tema, es que el campus no tiene un espacio requerido, tipo de 8 megabytes, para y a veces re poquito. No lo van a poder subir al campus directamente porque es 8, o sea, no entra nada. Lo pueden lo ideal es que lo suban a YouTube si quieren como video oculto, si no se quieren exponer y ganar un montón de visualizaciones, bueno, lo ponen como en YouTube como video oculto y en el campus comparten el link. No listado, comparten el enlace. Que incluso creo que está el comando es incrustar video, entonces ahí sale la vista previa directamente en el foro. Si no, claro. bueno, pegan el link y ya está. A veces lo que hacen es subirle un drive y copian el link de drive, pero ahí empezamos que no se puede compartir, que los permisos, que pin, que pan, y que descargarlo. O sea, yo preferiría que lo suban a YouTube y lo cuelguen el video ahí, entonces ahí ya queda, es lo más fácil y lo más accesible de todo. Y con los nombres de los 3 integrantes del grupo, por favor. Sí. Con los nombres de los 3, porque la otra vez en guión me entregó Comerci, pero eran 5 y Chiarini se me ofendió y... Sí. Sí, y nada de ponerle... acá Chiarini enojado yo. Yo acá no lo estamos, apenas lo suele tener 1 millón de vistas. Y bueno, Mateo, ¿quién te dice? No lo estamos pidiendo, pero tendríamos, si quieren poner al principio o al final los nombres, pues si no es exportado final.mov y sale, y no sabemos quién lo hizo, quién no lo hizo. O sea, si quieren poner un textito con los nombres de los también en el video, no está mal. Una plaquita negra con los nombres al principio o al final de los participantes está bueno. Bueno, creo que... ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno. No. Tenemos los DMs abiertos, así que cualquier cosa nos escriben por ahí y nada. Y éxitos. Buenísimo. Bueno, mucha suerte. Nos dejan ahí. Y nada, y nos vemos entonces, nos estamos viendo el viernes que viene, ¿sí? Okay. Gracias. Chao, profe.